están? Pues estamos en una nueva emisión de el periódico Regeneración en la 4TV. Hoy vamos a tener temas muy interesantes acerca de los logros que hubo y que hay en la administración del presidente López Obrador, de lo que se espera con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, de sus proyectos, de las construcciones. Vamos a hablar de trenes, vamos a hablar de soberanía energética y vamos a hablar también de la guerra sucia que la derecha sigue haciendo contra la Cuarta Transformación y contra el segundo piso de la Cuarta Transformación. Así es que no se lo vayan a perder, aquí nos estamos. Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí en un nuevo episodio del programa Regeneración en la 4TV y hoy vamos a hablar de un tema muy específico que tiene que ver con los logros que tiene el gobierno de México en materia energética. Hay que tener en cuenta que durante los gobiernos del PRI y el PAN, lo que se ha denominado como los gobiernos neoliberales, toda la industria energética nacional, que era parte del Estado, pues en realidad la empezaron a desmantelar y empezaron a privatizar. Y entonces muchas áreas se fueron privatizando a partir de cambios que hicieron en la Constitución para permitir la inversión privada en empresas que pues deberían de ser nada más de la nación. Y entonces hicieron una privatización en algunas cosas, permitieron que muchas empresas privadas generaran electricidad. Y bueno, a partir de la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esta tendencia que existía de los gobiernos neoliberales, que eran unos gobiernos que saqueaban al país, que eran unos gobiernos que buscaban por todos los medios posibles, pues con esa riqueza de la nación, enriquecerse o enriquecer a algunas cuantas empresas o algunos cuantos empresarios. Y entonces con la llegada del presidente López Obrador en 2018 hubo un cambio radical y se fortaleció la industria eléctrica en el país y se fortaleció también a la industria petrolera a partir de Pemex y a partir de la Comisión Federal de Electricidad. Y hace unos días en una conferencia de prensa se informó de todo lo que se ha hecho en materia de energía eléctrica, porque hay que recordar que durante esta gestión de Andrés Manuel López Obrador, la oposición, los medios de comunicación, como una estrategia para impedir este fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, pues lo que buscaban hacer era convencer a la población de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador estaba en contra de las energías limpias, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador estaba en contra de fortalecer, de modernizar a la Comisión Federal de Electricidad. Eso pues eran parte de las campañas de desinformación que desde la derecha se estaban haciendo. Y bueno, pues en este informe que hubo, se estableció que en estos 6 años la Comisión Federal de Electricidad ha logrado o logró producir ya más de la mitad de la electricidad que se produce en el país. Antes ya los particulares hacían eso y con esta política de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pues se logró ese cometido, ¿no? Y además, pues la Comisión ha logrado una inversión histórica en materia de energía, porque no solamente se compraron varias plantas de energía de empresas privadas, sino que también se echaron a andar muchísimos proyectos para generar electricidad. Y lo que se tuvo o lo que se tiene actualmente es que tenemos en materia energética una industria más fortalecida, una industria que depende del Estado y que no depende de particulares, y eso le proporciona seguridad a la nación en materia energética. Entonces, pues eso es muy importante porque además esto va unido a la producción que hay de gasolina y la extracción de petróleo. Hay que recordar también que durante este sexenio se compró una refinería en Estados Unidos, en Houston. Eso es algo pues histórico, porque en realidad lo que los gobiernos del PRI y el PAN lo que querían era desmantelar la industria petrolera. Bueno, pues en este sexenio se logró comprar. Eso ha generado que seamos más autosuficientes en cuanto a la refinación de gasolina, y además pues se creó
se construyó lo que es la refinería de Dos Bocas. Y eso en el plan que se tenía desde el 2018 para lograr completamente la soberanía energética. Entonces, estas son muy buenas noticias que se tienen en esta materia y que es parte de lo que significa el rescate del país, porque recordemos que durante más de 30 años los gobiernos del PRI y el PAN, que hicieron suyas políticas neoliberales, es decir, de la venta del Estado, pues ahora lo que se tienen es que se ha revertido esa política y tenemos más soberanía en materia energética. También otro punto que es importante mencionar que ha sucedido en estos días es que ya se está conformando el gobierno próximo, el que va a encabezar la doctora Claudia Sheinbaum, y bueno, pues se han anunciado ya muchísimos nombramientos en cuanto a secretarías. Y lo que podemos ver en este sentido es que, por un lado, habrá una continuidad en la política que va a implementar la doctora Claudia Sheinbaum, porque los próximos secretarias de Estado, de los que se han anunciado, pues en realidad son una continuidad, cambios, pero habrá una continuidad en cuanto a la política que se está estableciendo, una continuidad en cuanto a la Secretaría de Gobernación, en cuanto a la Secretaría de Educación Pública, que son temas o carteras que se han anunciado, también en cuanto a la Secretaría de Seguridad. Y bueno, pues lo que tenemos es que habrá una continuidad, y esa continuidad significa la profundización de las políticas que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador inició y que van a continuar con Claudia Sheinbaum. Y esto es muy interesante porque hay una continuidad no solamente en el proyecto de nación, sino también hay una continuidad en cuanto a obras primordiales. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum ya anunció, lo había hecho en campaña, que se iban a construir varias líneas de trenes de pasajeros, y lo que hizo hace unos días es que se anunciaron varias líneas ya en específico que van a empezar a construirse desde antes, o que van a empezar a planearse, o que van a empezar a establecerse desde antes que ella llegue a la presidencia, ¿no? Desde antes del 1 de octubre. Entonces, lo que tenemos son que se va a reactivar la parte de la industria de la comunicación en materia de trenes de pasajeros. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se construyó el Tren Maya y se construyó el Tren Interoceánico. Ya los dos están operando. El Tren Maya no solamente es la construcción de un nuevo medio de comunicación de pasajeros, como es el tren, sino que durante toda esa construcción se apoyó a todas las comunidades donde pasa el tren, ¿no? Y entonces eso reactivó o fortaleció la economía, fortaleció también las comunidades, hubo programas sociales que se establecieron en esos lugares, y pues no solamente es construir un tren de pasajeros, sino que es apoyar al desarrollo de las comunidades donde pasa ese tren de pasajeros. Y va a ser prácticamente lo mismo con las nuevas rutas que se van a hacer. Hay una ruta que se anunció, que es algo que desde hace mucho tiempo se ha planeado y que nunca se llevó a cabo. Es un tren de pasajeros que vaya de la Ciudad de México a la ciudad de Guadalajara. Este tren va primero a pasar por Querétaro y después va a llegar ya a Jalisco. Y eso no solamente es importante porque además habrá una comunicación muy rápida vía los trenes de pasajeros de la Ciudad de México con Querétaro y de Querétaro con Guadalajara, sino que, como toda obra del gobierno, como toda obra estatal, pues va a generar muchísimos empleos, así como los generó en el Tren Maya y como los generó en el Tren Interoceánico. Además de que va a haber mayor comunicación, pues habrá programas sociales en esa construcción, y eso va a convertir al país en un país donde haya trenes de pasajeros. Hay que recordar también que durante los sexenios neoliberales
desde Miguel de la Madrid, pasando por Carlos Salinas de Gortari y especialmente en el caso de Ernesto Zedillo, se desmanteló completamente la industria o a los servicios o al transporte del tren de pasajeros. Prácticamente regalaron los trenes que se habían construido con muchísimo trabajo desde el siglo antepasado, desde el siglo XIX, y que habían funcionado, que fueron fundamentales, por ejemplo, en la Revolución Mexicana, que era parte del transporte de la gente durante los años 40, 50, 60, 70, y a partir de los 80 prácticamente los desmantelaron. Los dejaron, los vendieron, ¿no? Les dieron concesiones a los particulares y los particulares pues dejaron de trabajar el tren de pasajeros y solamente se enfocaron en el tren de carga. Entonces, con esta política que inicia el presidente López Obrador y que va a continuar Claudia Sheinbaum, vamos a tener trenes prácticamente en todo el país. Y eso va a ayudar muchísimo al desarrollo, va a ayudar muchísimo a la comunicación y va a ayudar muchísimo a una cuestión laboral porque se van a generar recursos y se van a generar empleos. En el Tren Maya se generaron muchísimos empleos, lo mismo que en el tren interoceánico, y pues esa es la apuesta que se tiene en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces vamos a pasar en 12 años de ser un país donde no había trenes de pasajeros, solamente había uno pequeñito que era turístico desde Chihuahua hasta Sinaloa, el famoso tren Chepe, a tener un tren en Yucatán, a tener un tren en toda la península de Yucatán, en todo el sureste, a tener un tren, el interoceánico, que además eso va a favorecer a la industria en el Istmo de Tehuantepec, y vamos a tener trenes también en el norte del país para la comunicación que van a llegar hasta la frontera con Estados Unidos. Entonces es parte de las políticas que ya se están anunciando, que además son promesas de campaña. Y bueno, pues también tenemos que ya falta poco para terminar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Es un presidente, pues yo creo que uno de los más queridos que ha habido en la historia de México, si no es que el más querido. Yo creo que se podría comparar perfectamente con Lázaro Cárdenas, que además la gente lo quería mucho. Bueno, pues lo que sucede con Andrés Manuel López Obrador es que la gente lo ha apoyado, y a pesar de todas las campañas de desprestigio que ha habido en contra del presidente en estos 6 años, que no son nuevas, porque esas campañas vienen desde que López Obrador estaba en Tabasco, en su tierra, cuando encabezaba luchas sociales. Bueno, pues desde ese momento ha habido campañas de desprestigio hacia él. Sucedió lo mismo cuando anunció su intención de ser jefe de gobierno de la Ciudad de México en el 99, en el 2000. También había campañas. Durante toda su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, también hubo campañas de desprestigio. En las elecciones del 2006, cuando Felipe Calderón y el PAN, unidos con el PRI, hicieron un fraude, también sufrió de campañas de desprestigio y campañas de guerra sucia. Y bueno, pues es algo que ha sufrido constantemente y que se han intensificado en esta presidencia. Pero a pesar de esas campañas, las mediciones de la aprobación del presidente López Obrador han sido o son muy altas, ¿no? Hay encuestas, las que le dan menor aprobación le dan alrededor del 60, 65%, y las que le dan más aprobación incluso llega al 80 o al 85%, lo cual es sorprendente porque en general cuando un gobernante, cuando un mandatario llega y empieza a trabajar en su periodo de gobierno, logra hay un desgaste natural en el ejercicio del poder. Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, pues no lo ha habido, porque en lugar de que haya un desgaste, se ha fortalecido su figura. Y esto no solamente es una estrategia mediática o porque caiga bien, sino porque esa popularidad que tiene López Obrador está relacionada con los logros que ha tenido en su gestión.
En este sexenio, como lo pueden ver en el último número del periódico Regeneración, ahí hay logros en materia social, los programas sociales, en estos programas sociales están las pensiones a los adultos mayores, están las becas, que son miles y miles y miles de becas para estudiantes, están los apoyos a madres solteras. Entonces eso se ve reflejado porque la gente dice, bueno, pues es que ahora sí los recursos públicos, ahora sí los impuestos, todo lo que se genera en el Estado, pues está beneficiando a la población y no beneficiando a unos cuantos saqueadores. Entonces, toda esa aprobación del presidente López Obrador en realidad es parte de los logros que ha tenido durante su gestión. En el número de Regeneración, ahí pueden verlo, los logros en materia social, en materia económica, en materia de infraestructura. Y hay una consultora que tiene sede en Estados Unidos y que en general hace encuestas cada semana para ver la aprobación entre muchísimos líderes del mundo, ¿no? Alrededor de 20 o 30 líderes. Esta empresa hace las encuestas cada semana y decide o establece cuál es la popularidad o cuál es el respaldo de la gente a sus mandatarios. Y en esa encuesta que se llama, la empresa se llama Morning Consult, lo que se tiene es que el presidente ha estado prácticamente durante toda su gestión entre el segundo y el tercer lugar. Hace unos meses estaba en el tercer lugar y ahora logra estar de nuevo en el segundo lugar, solamente superado por el presidente de la India. Entonces, lo que tenemos es que nuestro presidente es uno de los presidentes más apoyados por su pueblo en todo el mundo, ¿no? Es decir, nuestro presidente es el segundo mandatario en el mundo con más aprobación y con más apoyo. Y esto pues no solamente se expresa en las encuestas, sino que también se expresa en la calle, se expresa en los barrios, se expresa en las colonias y se expresa, por ejemplo, en las giras que hace los fines de semana, que ahora esas giras las está haciendo con la presidenta, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, y pues a donde va la gente le dice gracias, la gente le muestra la alegría, la gente le muestra su respaldo, y son giras muy lindas porque hay imágenes que nos muestran que por fin el pueblo mexicano tiene un presidente que lo representa, tiene un presidente en el cual confía, y eso pues es algo muy importante y eso es algo que es parte de este proceso de transformación que estamos viviendo. Y bueno, pues esos son como a grandes rasgos los temas que tenemos en estos 15 días. Recuerden, por favor, visitar la página de Morena o la página del Instituto de Formación Política de Morena, donde está el nuevo número que ya se está distribuyendo en todo el país del Regeneración. En ese número, como lo comentamos en el programa pasado, se explica, por un lado, lo que fue la victoria de Claudia Sheinbaum y de Morena en el proceso electoral del 2 de junio. Ahí se dan detalles de cuántos diputados ganó Morena, de cuántos diputados ganaron los aliados de Morena. También se da información sobre las gubernaturas que se ganaron, sobre el número de población que hoy gobierna Morena en todo el país a nivel federal y por supuesto a nivel estatal. Y por otro lado, pues está el tema de la reforma judicial. Ahí en el número de Regeneración, si ustedes lo bajan de la página de Morena o lo bajan de la página del Instituto de Formación Política de Morena, podrán enterarse y podrán informarse de qué significa la reforma judicial, cuáles son las cosas que modifica esa reforma judicial, por qué es importante que esa reforma judicial se apruebe y porque es vital para mejorar el sistema de justicia que actualmente tenemos. Ahí están explicados los datos, están explicados cuáles son las modificaciones, cuáles son los cambios que va a haber en la materia legal, cuáles son los cambios que va a haber en la Constitución, y es ahí una fuente confiable de información sobre la reforma al Poder Judicial, porque en estos meses hemos visto que hay muchísima desinformación
respecto a esta reforma judicial. En medios de comunicación, en redes sociales, comunicadores que son, digamos, conservadores o que son de derecha o que están más cercanos al PAN o al PRI, han buscado desinformar sobre la reforma judicial. Dicen que con esta reforma judicial se va a acabar la libertad de expresión, dicen que con esta reforma judicial va a haber un retroceso en materia de democracia, dicen que con esta reforma judicial el sistema de justicia no va a funcionar adecuadamente, y todo ello son mentiras. Lo que tenemos ahora es un poder judicial que está lleno de corrupción, un poder judicial que no busca la justicia, sino que busca proteger los intereses de grupos que durante años dominaron y se sintieron dueños de este país. Y lo que se pretende con esta reforma, pues es en realidad hacer que haya justicia para la población, que los juicios que hay que no duren 10, 15 años, sino que sea rápida la justicia, que no haya gente encarcelada que sea inocente y que los que son culpables, pues realmente sean castigados. Busca también que haya una transparencia en las decisiones de cada una de las sentencias de los ministros, de los magistrados y de los jueces, y, por supuesto, busca que haya democracia en el Poder Judicial vía la elección de jueces, magistrados y ministros. Eso tiene aterrados completamente a una élite política que se sentía dueño de este Poder Judicial. Y por eso los ataques han sido muy, muy grandes, muy feroces y muy llenos de mentiras. Entonces, lo que se busca con la reforma, pues en realidad es más democracia en el Poder Judicial, menos corrupción o eliminar la corrupción, y que por fin se acabe la impunidad. Esa impunidad que el Poder Judicial es muy culpable de que exista en algunos casos en este país. Entonces, pues esta reforma judicial es fundamental. Todo indica que se va a aprobar antes de que el presidente López Obrador deje la presidencia, porque los diputados federales van a tener un periodo, van a entrar antes que entre la próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces parece ser que en ese periodo es cuando se pretende aprobar. Y lo que tenemos pues es a un Poder Judicial en este momento que está muy enojado, y a su líder o a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, que por un lado pide diálogo, pero por otro lado va a las entrevistas y dice que la reforma judicial que presentó el presidente López Obrador no sirve y que va a ser perjudicial para el país. Nada más alejado de la realidad. Entonces es importante tener claro en qué consiste la reforma judicial, y eso lo pueden ver en el periódico Regeneración, que puede ser que les llegue a su casa, si no, pues lo pueden descargar de la página de Morena y de la página del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y bueno, pues eso es lo que tenemos en esta emisión del periódico Regeneración en la 4TV. Pues ahora vamos con la sección de Mayo Monero, donde él hace un análisis de las caricaturas y de los cartones más importantes de los últimos 15 días, los más significativos, los más sarcásticos, los mejores. Así es que vamos con Mayo Monero. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la sección de los mejores cartones del programa de Regeneración. En el primer puesto tenemos este cartonazo del maestro Fisgón Monero, quien dibuja al plan del Poder Judicial que se contrapone con el plan C. Y es que tanto Norma Piña como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación defienden sus privilegios monetarios y políticos que sirven a la oligarquía. Es por eso que se ve claramente que el Poder Judicial responde al plan del signo de pesos. Dicho sea de paso, un abrazo fuerte al admirado Fisgón, quien ha luchado incansablemente por el movimiento sin perseguir un puesto político o una remuneración, y que ha realizado un gran trabajo como presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. En el segundo puesto tenemos esta maravillosa caricatura que es portada de la revista El Chamuco del mes de julio.
en donde el caricaturista Hernández dibuja a Norma Piña con un moretón en forma de plan C. Ministros, jueces y magistrados están preocupados por la posibilidad histórica de la implementación del Plan C. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, ahora sí desea dialogar, después de que en el pasado entró en una clara oposición con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se le ve duro el golpe democrático del pueblo de México. En el tercer puesto tenemos este gran cartón del monero rapé, quien dibuja al inteligentísimo Marco Cortés y a Felipe Calderón enredados en un lío de lenguas. Hay que recordar que la semana pasada, en el show cómico mágico musical de Atypical TV, el presidente del PAN y el calderonista Javier Lozano, mejor conocido como el Saco de Pus, empezaron a discutir por los malos resultados electorales del Partido Acción Nacional el pasado 2 de junio. Mientras Marco Cortés defendía su puesto de plurinominal y criticaba el mal desempeño del gobierno de Felipe Calderón, Javier Lozano defendía a Genaro García Luna. Aquello fue un duelo de puercos. Y eso fue todo en nuestra sección de los mejores cartones del programa de Regeneración. Recuerden que todos los domingos hasta el 11 de agosto estaremos dialogando sobre las reformas presentadas por la doctora Claudia Sheinbaum. Nos vemos la próxima y seguimos haciendo la revolución de las conciencias. Bueno, pues ahora vamos con la sección de Dani Campero, que se encarga de desmontar toda la guerra sucia que la derecha y los conservadores hacen a diario para desprestigiar a la Cuarta Transformación. Vamos con ella. Bienvenidos a esta sección del programa Regeneración, en donde nos dedicamos a desmentir a la derecha, porque a razón de que todavía no saben cómo recomponerse de la derrota de las pasadas elecciones, continúan golpeteando y desinformando. Empecemos con una muestra más de su miseria. Hace algunos días, el país, y en particular el estado de Quintana Roo, fue impactado por el huracán Beryl. Todo el tiempo el gobierno de México y del estado de Quintana Roo estuvieron informando a la población sobre el progreso del huracán. Para variar, muchos de los medios de comunicación al servicio de la derecha impulsaron una campaña de miedo. Primero, pusieron videos de otros huracanes haciéndolos pasar como el que ocurría en esos momentos en Tulum. Esto orquestado por cuentas de pseudo periodistas y pseudo medios de comunicación u otras de usuarios en Twitter que siempre están desinformando, pero que tienen muchísimo alcance. Después sacaron la mentira confiable y reciclada de que no existen fondos para atender desastres naturales, el famoso Fondem. Que recordemos, para estos desmemoriados, que lo que desapareció fue el fideicomiso por opaco y fraudulento, y porque servía de caja chica del gobierno en turno, más no el programa, que bajo el gobierno de la Cuarta Transformación ha incrementado los recursos asignados de manera sustancial. Aunque eso a la gente de Atypical TV se le olvide mencionar o aclarar, ¿verdad, Jesús Martín Mendoza? O al pseudo periodista independiente Enrique Muñoz. Por último, se empeñaron en propagar la narrativa falsa de la destrucción que este huracán iba a dejar a su paso y que acabaría con algunas de las obras insignias de la Cuarta Transformación, como el aeropuerto de Tulum o el Tren Maya. Esto claramente ocasionado por la falta de calidad, según ellos, en sus materiales de construcción. La realidad es que toda esta desinformación de los agoreros del desastre fue falsa y lo más importante, aunque los mezquinos quieren que a México le vaya mal y a su gente, el paso del huracán no dejó daños mayores y sobre todo ninguna pérdida humana. Por otra parte, es falsísima la fotografía que circula en redes sociales en donde supuestamente se ve a Andrés Manuel López Obrador comiendo junto al hermano de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Ya saben que insisten en intentar vincular al presidente con el crimen organizado. La persona que aparece junto al presidente López Obrador no guarda relación con Aureliano Guzmán Loera, el hermano del Chapo, sino que se trata de un médico de Villa Unión, Mazatlán. Esta fake news también es reciclada y circula en redes sociales desde el 2020 y cada cierto tiempo la ponen otra vez como novedad. Ni para mentir son imaginativos.
Por último, en una demostración más de misoginia y seguramente de la línea que ocuparán para atacar a compañeras mujeres que llegarán a puestos de decisión relevantes para el país, es falso que Rosa Isela Rodríguez fuera niñera de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente desmintió que la actual secretaria de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la próxima titular de la Secretaría de Gobernación haya sido niñera de sus hijos. Nos conocimos porque ella era periodista y yo estaba en la oposición, explicó el presidente. Esto pinta de cuerpo completo la oposición clasista que piensa que ofende a la compañera al decirle niñera, porque si fuera el caso es un oficio más y contrario a lo que piensa la derecha conservadora, eso no la denigraría. Como vemos, compañeras y compañeros, las mentiras no van a parar y nosotros debemos de estar preparados con información verificable y confiable para no permitirles difundir su odio y miseria. Nos vemos en el próximo Regeneración para enterarnos de lo que realmente pasa en este país y para continuar desmintiendo los intereses mezquinos de la derecha. Bueno, pues ya llegamos al final del programa de el periódico Regeneración en la 4TV. Recuerden que pueden encontrar el último número del Regeneración en la página del Instituto Nacional de Formación Política y también en la página de Morena. Y recuerden que si les llega a su casa el periódico Regeneración, pues lo compartan con sus familiares, con sus amigos, para que la información que está ahí en el periódico llegue a más gente. Y también recuerden ver todos los programas que aparecen en la 4TV, que es el canal de la Cuarta Transformación.